comunicar con nosotros por aquella necesidad que tengas, aquella inquietud que tengas, al 093 36 46 85. Repito, 093 36 46 85. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicaciones, te podés estar comunicando con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el programa, bueno, siempre con una especie de una chanza y unas bromas entre nosotros realmente por el tema del fútbol, pero es solo eso, Marito. Claro, Solo, ¿de fútbol estaba hablando? No sé ¿de qué estaba hablando usted? De Boston, eso está en Estados Unidos. De acá, de un Boston River, de acá estaba hablando de un sí. cuadro de fútbol, ahí va. Pero no, ya pasó. Es una chanza, una broma. Vamos a vivir el evangelio, vamos a vivir el amor de Dios. Vamos a dejar el fútbol de lado. Sí. Sí, porque esto no hablemos de fútbol. Trae divisiones. No hablemos de fútbol después del fin de semana que tuvimos. ¿Qué pasó? Sí, no vamos a hablar de eso. No. Bueno, no. Bueno, pero sí vamos a hablar de las divisiones, ¿sí? Vamos a hablar de algo que está en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la cena del Señor. Y vamos a ir a Primera de Corintios, allí en el capítulo 11. Y vamos a hablar de algo que el Señor me estaba hablando. 11. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, Mario, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciarías hasta que Él venga. Amén. Verso 28, Gustavo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Escucha, el propósito de la cena del Señor es la unión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor habla de la comunión del cuerpo de Cristo. En ese tiempo se juntaban después de la reunión para compartir, como lo hacemos en la iglesia en casa, ¿no, verdad? Terminamos compartiendo una mesa. Y bueno, el propósito de la cena del Señor es la comunión. Pero claro, aquí hay algo, ¿sí? La Santa Cena, porque es santa, ¿sí? Es un sacramento, es algo santo, tiene como propósito la unión, pero también tiene como propósito, ¿sí?, el examinarse cada uno de nosotros, ¿sí? Acá hay algo poderoso. Pablo comienza diciendo algo tremendo. Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, bueno, y comienza a hablar de lo que recibe. Ahora, yo recibí del Señor. Y acá hay algo poderoso. Esto es una revelación a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Bueno, Pablo se le da a él la encomienda, o él responde al llamado a los incircuncisos. Eso es al pueblo fuera de Israel. Eso es realmente al que creyó, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Los gentiles. Y bueno, habían ciertas divisiones entre la circuncisión, estos eran los judaizantes, y el pueblo de la incircuncisión. Ese es el nuevo pueblo, los gentiles. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían judaizar, ¿sí? Pero los gentiles no conocían del pacto realmente, la sangre de animales, pero sí, todo para ellos era nuevo. Y en Gálatas, en el capítulo 1, no lo busque allí si está, porque es solamente un comentario, es un poquito más atrás.
en el capítulo 1 de Gálatas, usted va a ver que, bueno, Pablo vuelve a repetir esto de que él recibe del Señor. En el verso 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación de Jesucristo. Esto es el Evangelio, ¿sí? O el llamado que él recibió, lo recibió de parte de Dios, ¿sí? Oh, y hay algo poderoso aquí. Dice que él no fue a consultar, ¿sí?, con carne y sangre, esto quiere decir con los apóstoles, sino que él pasó en Arabia por un tiempo de 3 años, en el verso 17 y 18, usted lo puede ver de Gálatas capítulo 1, ¿sí? Y después de eso, ¿sí?, él pasó 14 años, ¿sí?, antes de ir a los apóstoles, ¿sí? Él estuvo en la región allí dice por aquí, Damasco, Siria, por aquel lado, ¿sí? Quiere decir que 14 más 3 son 17 años que el apóstol vivió apartado, ¿no, verdad?, de lo que era la circuncisión o el evangelio de la circuncisión, los judaizantes, en los cuales, bueno, uno de los principales era Pedro, ¿sí?, era Santiago, que es Judas, el hermano de Jesús, ¿sí?, los principales de los judaizantes, de lo que era el pueblo de la circuncisión, a los que fue enviado realmente estas personas, ¿no, verdad? Fueron enviados a ellos. Pero Pablo sentía en su corazón de Dios de apartarse para recibir una revelación, digo, que lo llevara a otro nivel y a otro pueblo, ¿sí? Bien, volvamos nuevamente a Primera de Corintios. Y habían cosas allí, ¿verdad? ¿Sí? Los judíos se convertían en muchas ciudades, allí en Corintios habían gentiles, pero también habían judíos, y compartían mesas, ¿sí?, en la cena. ¿Mm? Y comenzaron a haber un poco de divisiones en el cuerpo. Algunos decían, bueno, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, ¿sí? Comenzaron a haber divisiones, algo sucedió allí. ¿Mm? Y fíjate lo interesante de este pasaje. ¿Mm? Dice así. De manera, verso 27, por favor, Mario. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Verso 28, Gustavo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Amén. Porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo, sin discernir el cuerpo del Señor, y esto es realmente la iglesia, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, tomar la cena indignamente es tomar realmente la cena, ¿sí?, cuando no hay una unión en el cuerpo de Cristo. Cuando no hay realmente un mismo espíritu. ¿Cuándo nosotros no estamos en el mismo espíritu? Bueno, cuando hay un poco de división. ¿Y cómo viene la división? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 1, Mario, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, Gustavo. Porque aún sois carnales, pues ha habido entre vosotros celos, contiendas y decisiones, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Como hombres, amén. Ahora, vea esto es muy importante. Esto es muy importante.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahora, había un pueblo, ¿sí?, que se dividía. ¿Mm? Habían cosas que estaban pasando. Bueno, algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros, bueno, a otros líderes, ¿sí? Y Pablo está diciendo algo fundamental aquí en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Escuche. ¿Mm? Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Mm? No hay un crecimiento espiritual por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay celos, hay contiendas y hay divisiones. ¿Mm? Y el objetivo principal de la cena del Señor es la unión, no la división. Muchas veces nos enseñaron, bueno, sí, vamos, no participes de la Santa Cena si por ahí te peleaste con tu esposa, algo dijiste, le hablaste a un hermano mal, algo sucedió. No es eso. No es eso, hermano. Es el discernir el cuerpo de Cristo y discernir su sangre. El pacto es en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Escuche, el cuerpo de Cristo fue entregado por todos nosotros para que seamos un solo cuerpo. Y cuando las divisiones están, porque bueno, porque un hermanito dijo esto, porque otro hermanito dijo el otro, usted está comiendo juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, véalo allí, Santiago. Y esto es una palabra poderosa, hermano, para que usted la entienda y camine conforme a esta palabra. Santiago, véalo, en el capítulo 3, en el verso 16. Véalo. Santiago 16, ¿no? Hebreos, Santiago, después de Hebreos. Sí. Ahí está. Hebreos, seguís Hebreos, Santiago. Hebreos. ¿Terminaste con Hebreos? Santiago. El hermano lo tiene. ¿Tenéis ustedes ahí? ¿Sí? Sí. ¿Santiago? Amén. Porque donde hay cielo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Amén. Ahora, escuche. ¿De qué manera puede venir esto? ¿No, verdad? Cuando el enemigo toma lugar en nuestro corazón. Ese es el punto. Porque donde hay celo y contención y perturbación, esto es toda obra de las tinieblas. Es toda obra de las tinieblas. Verso 17, Mario, ¿lo tenés ahí? Verso 17. Hebreos. No, ni lo vio. No lo leí. Hebreos 16. Ahí tenés Hebreos. Enseguida de Hebreos viene Santiago. Pero la sabiduría, que es de lo alto, Santiago 3, 16 y vamos al 17. ¿Lo tenés ahí? Sí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gálatas, allí, ese pasaje que estuvimos viendo hace recién, ¿tá? Allí Pablo se encuentra en una situación en la cual él tiene que exhortar al apóstol Pedro. ¿Cómo que Pablo exhorta al apóstol Pedro? Sí, escuche bien. En Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 11,
¿Tú lo tenés, Mario, por favor? Sí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los que de la circuncisión. ¿13, Mario? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, Mario. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? A judaizar, ¿viste? ¿Por qué? Porque Pedro les obligaba, ¿sí?, a judaizar. ¿Cuándo? Cuando venían los de la circuncisión. Escuche, este es el apóstol Pedro, este es el apóstol a la circuncisión, al pueblo de Israel. Este es aquel que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta, cuida mis corderos. Este hombre es el pastor. Escuche, Pablo estaba reprendiendo al pastor. O sea, si usted es un poquito humilde, hasta el pastor tiene que decir: bueno, ya acá le erré. Tiene que tener cuidado. Porque muchas veces, porque vos seas el pastor, ¿sí?, no, le podés errar como le puede errar cualquiera, hermano. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pedro te mostraba una carita y al rato te mostraba otra. Y eso no se debe hacer. La unión de la iglesia tiene que ver realmente con que tú te examines a ti mismo. Porque todos les podemos errar en algún momento. Y hay personas que se encargan de dividir. Y tienen una cara aquí y otra cara allá. Tienen que tener cuidado. Tenemos que vivir en armonía. En armonía. ¿Por qué? Porque es la manera que el cuerpo unido funcione. No hay otra manera que el cuerpo no puede funcionar de otra manera, hermano. El cuerpo de Cristo tiene que ser uno, dejando todo celo, toda cosa, todo lo que esté mal, dejado de lado. Opiniones de hermanos, opiniones preconcebidas de ciertos hermanos, opiniones que no tienen que estar en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: no juzguéis para no ser juzgados. Y la palabra no juzguéis quiere decir no prejuzguéis para no ser prejuzgados. ¿Por qué? Porque el que conoce la intención del corazón es Dios. Ahora, hay personas que sí son malintencionados, pero otros no. Claro, el espiritual todo lo juzga conforme a la palabra de Dios. Porque si vos ves que el hermano está mal, repréndelo. Háblale. Pero con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Si no te hiciere caso, bueno, habla con el pastor y hablan todos. ¿Sí? Pero tampoco, si tampoco funciona esto, tenlo por gentil y publicando fuera de la iglesia. Pero esos son temas muy especiales, ¿verdad? Eso es un extremo de las cosas. Lo importante de esto es que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Véalo en Gálatas allí. Perdón, vamos a Efesios capítulo 4. Y esto lo vamos a leer detenidamente, por favor. Verso 11 al verso 14. Vamos a hacer así. Tú lee Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 14. Vamos a leer. Mario, léete del 1 al 13 y tú el 14, Gustavo, por favor. ¿Lo tenés ahí, Mario? Sí.
Del 1 al 13. Del 1 al 13 leemos. Del 4. Del 4. Efesios 4, Efesios 4, del 11 al 13, perdóname. Del 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos de la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Verso 14, Gustavo. Para que ya no seamos niños, Fluctuantes. llevando por doquiera de todo viento De doctrina. de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean Con una astucia los antimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, y esto es el amor, que se ayudan mutuamente, el amor, según la actividad propia de cada miembro, porque las actividades son distintas. Reciben su crecimiento para ir edificándose en el amor. ¡Wow! No critique a los hermanos, todos los hermanos tienen distinto nivel de crecimiento y distintas obras. Algunos hermanos hacen una obra, otros hacen otra obra. ¿Entiende? ¿Sí? Hay estratagemas del error. Hay personas que predican, porque si vos no sos así o asá. No, escuche, hermano. Debemos estar todos juntos, no fluctuando como niños realmente, ¿sí? Que el niño es aquel que es carnal en Cristo, ¿sí? Sino aplicando el amor de Cristo, ¿no verdad? ¿En qué? En la verdad. Nosotros moviéndonos conforme a la verdad. Y cuando tú te llega la verdad, enseguida tú te examinas a ti mismo. Porque si no te examinas a ti mismo, te pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Te pasa eso? Pedro creía que estaba bien. Un día estaba con uno, otro día estaba con uno. Un día estaba con uno, un día. Porque Pedro era aquel hombre que Santiago habla, ese hombre de doble ánimo, que no sabe ni dónde está parado. Y no crea que Dios va a respaldar ese tipo de fe. ¿Sí? No lo crea. No lo crea. Le bendigo en el nombre de Jesús. Examínese a usted mismo. Esta palabra es para mí primeramente, ¿sí? Y para toda la iglesia. Porque la iglesia somos un cuerpo y cantidad de dones, de obras y de servicios que todos tenemos que funcionar en armonía. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Te podés comunicar por mensaje de texto al 093 36 46 85. Repito, por mensaje de texto 093 36 46 85. También vía WhatsApp al más 598 93 36 46 85. Más 598 93 36 46 85. También vía Messenger solicitando amistad a nuestro Facebook Ministerio Luis Mirabal. Por pedidos de oración escribí tu nombre, tu petición y estaremos orando por ti. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior lo podés hacer por Western Union, escribiéndonos vía WhatsApp o por Messenger y te informaremos cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Hacerlo por cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. No te olvides que hoy a las 16 horas volvemos a estos micrófonos para hacer otro programa de Palabra de Fe. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, te bendecimos. Bueno, acordate, a partir del próximo viernes vamos a tener un programa poderoso
en vivo, vamos a orar y recibir llamadas. Va a ser un programa de oración, así que prepárate, ¿sí? Te vamos a pasar ese mismo día el teléfono de la radio, vamos a leer tus mensajes de Facebook, vamos a estar orando. Y el equipo de intercesión de Palabra de Fe estará aquí y bueno, van a estar en sucesivos miércoles, tal vez un miércoles algunos, perdón, un viernes algunos, otro viernes otros, porque no me van a entrar todos acá. Gracias al Señor tenemos un buen equipo de intercesión. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Sin antes decirle entre todos: Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. Chao, chao. Gloria a Dios. Esto fue Palabra de Fe con Luis Lavaras.